¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Yo estoy al borde del ataque de nervios, estimado amigo, porque no se puede robar un partido como estaban pretendiendo robar el partido donde le acabamos de ganar a Guaraní, a pesar del latrocinio. Y 2-1. 102 minutos de fútbol, estimado amigo. 102 minutos. Bueno, no voy a decir lo que pienso del señor referee. Lo que quiero decir es que este caballero agregó 12 minutos. Y por supuesto en el minuto no sé cuánto del agregado, Guaraní metió, descontó. Pero bueno, eso Olimpia tiene que tener en el presupuesto, por lo menos si queremos volver a la antigua bienandanza. No hay nada que discutir. Quiero recordarte los datos del tiempo. Esto se actualizó, vamos a ver si tenemos una más reciente, de la Dirección de Meteorología. Estaba haciendo muchísimo calor esta tarde, pero creo que menguó un poco. Sí, ahora tenemos hace 5 minutos, se actualizó, 7 minutos ya. Tenemos 32 grados de sensación, 31 de temperatura. Mañana vamos a tener 37 de máxima, el martes 37, miércoles 37, jueves 37. Y supuestamente va a haber chaparrones esos días, pero están pronosticados también para hoy, no hubo ninguno. O por lo menos no en el área metropolitana y de San Bernardino. Y sin embargo, el jueves sí aparentemente va a haber tormentas eléctricas y un leve descenso de temperatura de las máximas. Estoy hablando de 37 a... No, que digo nada, de 37 a 36, todo igual. Así que, bueno, amigas, amigos, vamos a seguir nosotros la conversación con respecto al acuerdo con Mercosur, porque además creo que ahora se agregaron elementos de juicio muy interesantes, puestos a consideración de todos nosotros en la reunión de Davos, del Foro Económico Mundial, donde estuvieron todos los dirigentes de la Unión Europea, haciendo cosas muy interesantes. Así que yo les voy a presentar a los invitados que tenemos de lujo. Muchísimas gracias a los 4 por venir. Raúl Valdés de Capro. ¿Cómo te va, Raúl? Gracias por estar con nosotros, un gustazo. Hola, Enrique, muchas gracias por la invitación siempre. Capro, poneme en castellano. Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales y Oleaginosos. Y oleaginosos, Capro. Maximiliano Corsi de Biocap. ¿Pero qué es Biocap, Maximiliano? Bienvenido. Buenas noches, Enrique. Biocap es la Cámara de Biocombustibles y Energías Renovables. Biocombustibles y sí, energías renovables. Y energías renovables. Ok. Eugenio Caje, ¿cómo te va? A 5 par, viejo cliente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la invitación. Acá contento de compartir esta hermosa panel. Muy amable. Y Gilberto Osorio de Capexe. Hola, Capexe. Capexe. Hola, Enrique, gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo. El año pasado cumplimos 20 años de vida institucional. Sí. ¿Están bien ustedes o tienen problemas? Tenemos años buenos, años malos, como todos. En algún momento sufrimos la gota de oro con algunos problemas con trazas de pesticidas en el mercado japonés, que logramos revertirlo con mucho esfuerzo y un buen trabajo mancomunado con alianza público-privada, como referencia. Sí, señor. No, porque siempre, te cuento que cuando hablamos con el ministro de Industria y Comercio, eso siempre aparece el tema Sésamo y compañía, así que sí, tenía una curiosidad particular. Quiero empezar, amigos, señalando un punto que, entre paréntesis, escribí hoy en mi artículo de ABC, que es el siguiente. Nosotros vamos a firmamos un acuerdo con la Unión Europea, y la propia Unión Europea, la propia Unión Europea, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, hizo un discurso, a mi modo de ver, de los discursos de la Unión Europea, el más importante. ¿Por qué? Porque confiesa que la Unión Europea se convirtió en una máquina de atraso. Pero lo dijo con todas las letras, no es que yo estoy diciendo amigas, amigos. ¿Por qué? Porque estableció un esquema de hiperregulación que está liquidando la capacidad europea de competir. Perfecto. Friedrich Merz, no Enrique Vargas Peña, Bueno. Y lamentablemente el acuerdo es una máquina de hiperregulación. Entonces, ¿por qué vamos a ratificar eso? Empiezo contigo, mi querido Raúl.
Bueno, la verdad que las declaraciones del canciller alemán fueron muy categóricas y contundentes. En la práctica, lo que venimos observando con diversas medidas que estamos llevando adelante para el acceso al mercado europeo, lo que podemos observar desde nuestra posición justamente son esas complejidades y esas regulaciones que desde nuestro punto de vista en muchos casos son desequilibradas. Me refiero, por ejemplo, a la ley de deforestación que estuvimos tratando en los últimos años y que todavía no entró en vigencia, luego ya de un desgaste importantísimo por todo el sector agropecuario, agroindustrial del Paraguay. Y en definitiva, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur tiene esos desafíos, esas letras chicas, que si bien son oportunidades demasiado importantes para nuestro país, o para toda la región, pero principalmente para nuestro país, tenemos que tener los ojos bien abiertos con respecto a la implementación de esas medidas justamente, y estar muy atentos para entender esas letras chicas de cómo se va a dar, en qué momento se va a dar, y si realmente eso se convertiría en una entrada al mercado de manera competitiva, o deberíamos nosotros sobrecargarnos con estructuras de costos que muchas veces nos sacarían de la competitividad dentro de un mercado abierto. Entonces, en definitiva, nuestra opinión sensata al respecto es que sí, que es una oportunidad gigante, pero tenemos que tener todos los sentidos muy atentos y alerta como para entender cómo se va a implementar y se va a llevar a la práctica. Maximiliano, sobre el punto, o sea, la pregunta va a ser sobre el punto, pero lo que MERS reconoce es que la estructura jurídica europea es un impedimento para el desarrollo. Lamentablemente el acuerdo se diseñó con esa estructura jurídica. O sea, MERS dice, che, esto hicimos todo mal, pero lo dijo el 22, hace 4 días. Entonces, lo que dijo MERS no está en el acuerdo está lo que MERS denuncia. Entonces, ¿por qué vamos a...? O sea, lo que estoy planteando es, señores, nosotros tenemos esto, tiene que ratificar el Congreso. ¿Por qué deberíamos nosotros ratificar este acuerdo? Claro, hasta que hoy en día el acuerdo está congelado porque está en el Tribunal de Justicia. Entonces, yo creo que muchas veces estas barreras son más excusas que realidad, porque se habla mucho del tema ambiental. Nosotros en Paraguay, pero también en Mercosur, estamos preparados con toda la parte de origen, geolocalización de los productos. También considerando la ley 1115, ¿no? Que ya tiene varias barreras. En ese sentido, yo creo que detrás de eso existe también una cierta inseguridad, porque el mercado, siendo libre mercado, siendo que también ahí están productos como, por ejemplo, los agricultores, todas las materias primas que también se producen en Europa, hay un cierto miedo que eso podría afectar también, vamos a decirlo, los productores europeos. Entonces, muchas veces se ponen barreras enfrente justamente por un miedo, porque hay algunos países que no están tan de acuerdo con este acuerdo de libre comercio. Claro, Francia, Hungría, Sí. República Checa, en fin, muchos. Sí, mismo. Italia condicional, sí. También. Pero el tema para mí está en que se nos pide que ratifiquemos eso a toda velocidad. Claro. Yo lo que digo es, señores, no, acá hay muchas cosas que escuchar y que discutir y que aprender. Así mismo. Porque, Eugenio, y sin embargo nosotros, o sea, Mercosur, cuando digo nosotros, estamos todos abiertos. Entonces, ustedes van a tener ahora muchos productos europeos en el comercio y nosotros no vamos a poder llevar allá ningún producto. Supongo que a los comerciantes en una cierta manera les conviene, ¿verdad? ¿Cómo? Nosotros realmente en nuestro sector, como de servicio, multitiendas en particular, vemos muy positivo. ¿Por qué? Porque vamos a complementar lo que ya venimos haciendo. Mercado asiático,
En la pandemia, acuérdate que abrimos muchísimo el mercado de las MIPYMES nacionales y ahora va a complementar. Entonces, estamos muy atentos y tenemos un optimismo, yo le llamaría consciente, de lo que puede llegar a ser, ¿verdad? Y sí, concuerdo contigo que hay que ir mirando, pero también sabemos que tenemos una Unión Europea que ya viene con mucho tiempo, es una sociedad muy madura, tiene muchas regulaciones, tiene muchos acuerdos ya desde lo laboral hasta lo comercial. Entonces, nosotros, realmente como Mercosur, estamos todavía verdes al lado de ellos. Entonces, tenemos Pero ojalá que sigamos verdes. O sea, una cosita más nomás. No, Sí. lo que pasa es que el producto europeo, el producto que Europa exporta, cualquiera sea el producto, desde auto hasta zapatos, te digo, el producto europeo, por causa de estas regulaciones, es un producto caro. Por eso están fuera de competencia en el mundo. Entonces, o sea, el Mercedes cuesta $70.000, pero el equivalente chino cuesta 20.000, por decirte el caso auto. El zapato igual. Así que, ¿cómo viene por ahí la mano? Nosotros creemos que vamos a poder complementar, pero va a ser, obviamente, lo que en el caso de nuestra multitienda, que trabajamos siempre un canal medio por abajo, medio por arriba, vamos a complementar lo que ya va a ser nuestra propuesta comercial, ¿verdad? Entonces vemos que el que va a salir más beneficiado va a ser el ciudadano, digamos, que está buscando siempre opciones, ¿no? Entonces, por ahí nosotros queremos entrar a ese nicho, a generar un estilo de calidad de vida con estos productos. Gilberto y Sésamo. Yo no sé si ustedes van a poder meter Sésamo en Europa. Ya estamos presentes en Europa. Sí, Enrique. pero con un cupo, con una cuota. Sí, de por sí, yo quiero empezar diciendo que este acuerdo del Mercosur, desde mi punto de vista, puede generar fortalezas, mirando la parte positiva. También de por sí nos haya una visibilidad superior en diferencia a como estábamos anteriormente. Es como que ya tenemos nombre y apellido ahora. Desde ese punto de vista, siendo optimista, veo bien de esa parte, ¿verdad? El sésamo ya está presente en 7, 8 países más o menos de los miembros de la Unión Europea que compran habitualmente sésamo. Y en el caso de la chía, destaco también porque la mayoría de lo que hacemos de exportación de sésamo hacemos chía. Está teniendo un crecimiento exponencial. 23 a 24 países ya miembros de la Unión Europea compran chía. Están aumentando cada año. Arancel cero para ambos rubros. Y por eso hablo de fortalecer. Sería bueno fortalecer los envíos que estamos enviando a ese Pero mercado. vos ya tenías arancel cero. No, es que el Ya, acuerdo implementa. No, ya había arancel cero. Lo por que el eso acuerdo te pone es un techo. Justamente, del lado positivo empecé hablando, ahora de los riesgos. Puede generar debilidades, Enrique. Estamos atentos a ver qué tipo de debilidades puede generar si es que se llegara a implementar en nuestro rubro. Como entiendo, están visualizando específicamente, taxativamente unos rubros, pero hasta ahora no están hablando del sésamo puntualmente ni de la chía. Entonces, ¿cuáles debilidades puede generar en el caso de que empiecen a solicitar lo que acá los colegas estaban comentando, de que pueden ser rigurosos en esas exigencias? Ahí podemos tener problemas porque nosotros trabajamos con 30.000 pequeños productores. Imagínense georreferenciar 30.000 fincas, va a ser imposible. Hay producción mecanizada también de sésamo, también nosotros durante todos estos años evolucionó a una producción extensiva del sésamo, pero hay que considerar que una buena parte de agricultura familiar campesina considera al sésamo como principal rubro de renta. Entonces ahí está el temor, pero eso se va a dar solamente en la práctica. Por ahora sigue todo bien, sigue todo normal y esperemos que con este acuerdo lo que los clientes que habitualmente nos conocen puedan decir, ahora también son miembros de Mercosur quienes consiguieron este acuerdo. Esa es mi perspectiva de este asunto, Enrique. Bueno, ahora, yo creo que es obvio que estoy en contra del acuerdo. O sea, me parece que no tengo que explicar eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero estoy en contra del acuerdo por las razones que dijo Merz y yo las estoy diciendo hace no sé cuánto, meses. Y más que meses y todo. Porque yo creo que es evidente para cualquiera que mira cómo está funcionando la Unión Europea que la Unión Europea está involucionando, no está evolucionando, está involucionando.
quiero aportar a esta como contexto 2 o 3 datitos que están a disposición de toda la gente que quiera. Esto que voy a decir es Google, estimado amigo. Pero lo dijeron en los discursos ahora. Los datos principales que yo voy a tomar, que voy a repetir aquí, son los de discurso del presidente norteamericano Donald Trump en Davos. Amigas, amigos, Alemania produce hoy 22% menos energía que en 1970. O sea, 22% menos de energía. Su energía es hasta 60% más cara. No que en 1960, eso ni hablemos, que el promedio europeo. ¿Saben por qué? Por la regulación climática. O sea, cuidado con, vamos a georreferenciar el coso para que la vaca no tire pedo, ¿verdad? Perdón, pero es así. O sea, no, yo no estoy... y resulta que lo que lograron, estimado mío, es destruir su propia economía. Y aquí viene un poquito lo que decía Raúl y le cedo la palabra. Estimada amiga, amigo, Maximiliano dijo, él dijo, acá pasa una cosa muy sencilla. Ellos tienen que igualar su regulación a la nuestra para que su sector agropecuario se quede contento. Es tan simple como eso. Y por eso la R1115 UAU suspendida, pero el acuerdo tiene todas las estipulaciones de la R1115. Entonces, mi querido Raúl, nosotros estamos entrando en un antro que nos va a sacar de competencia, en vez de trabajar sobre mercados que no tienen esas exigencias. Empiezo contigo con la misma pregunta. A ver, hoy te doy un ejemplo. Hoy estaba comiendo un asado en mi casa y la verdad es que la carne paraguaya tiene ya una calidad sobresaliente. Antes salíamos, nos íbamos a Buenos Aires, decíamos, qué rica carne. Ahora realmente cuesta encontrar una carne tan rica y tan buena como la nuestra. Mi señora piensa que soy un maestro en el asadero ya, gracias a la carne también. Entonces, tenemos calidad y también tenemos condiciones de competencia en los servicios y principalmente en los productos agropecuarios que produce nuestro país. La harina de soja, que es el principal derivado del procesamiento de la soja, tiene como principal mercado a la Unión Europea. El 30% de toda la harina de soja procesada en el país, producida en el país, es exportada a la Unión Europea. En el 2025 se exportaron más de $600 millones de harina de soja. O sea, no estamos empezando de cero. Calidad, un grado proteico superior, competitividad. De hecho, ya cumplimos con muchas certificaciones exigidas hace muchos años por la Unión Europea. Por ende, tenemos esas condiciones, pero no es suficiente para poder acceder. Ahora, con este nuevo paquete de beneficios y desafíos que traería el acuerdo, justamente nuestra preocupación es de que efectivamente la letra chica y las barreras no arancelarias pudieran afectar la competitividad de los productos, sobrecargando no solamente al industrial o al exportador, sino que también a los pequeños, medianos y grandes productores de toda la cadena de la soja en este punto principal. Entonces, en definitiva, hay cuestiones que no son parte del acuerdo, pero conviven con el acuerdo, que tienen que ser justamente equilibradas en el sentido de que si vamos a tener acceso, tenemos que tener previsibilidad para realizar las mejoras e inversiones, porque si otra vez certificamos y nos dicen que no podemos vender independientemente a que cumplamos todos los requisitos, entonces el acuerdo pierde vigencia y estamos hablando de algo que en la práctica no sirve. Pero para empezar, creo que el acceso es la oportunidad y las tensiones justamente son esas cuestiones alrededor que debemos estudiar y entender cómo se implementan, ¿verdad? Bueno, ahí lo que pasa, y paso a Maxi, fíjate esto, Maximiliano, es importantísimo lo que acaba de decir Raúl. Las certificaciones
que están implícitas en la implementación del acuerdo, amigas, amigos. Y no estoy hablando de la salvaguardia, estoy hablando del acuerdo, no de la salvaguardia. No vayan a confundir, amigos, porque hay gente que quiere confundir. Estas certificaciones, Maximiliano, son 100% unilaterales europeas. No hay ni una que pueda decir, no, lo que pasa es que con esta va a haber una composición con el Mercosur. Ninguna. Entonces, la previsibilidad que está pidiendo Raúl, a mi modo de ver, está solamente en la cabeza de Raúl. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad, bueno, Raúl es presidente de un gremio que es muy conectado a lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos, vamos a decir, la continuidad de lo que hace la producción del crushing acá en Paraguay, extracción solvente. Ellos producen alimentos y aceite y nosotros, bueno, transformamos esto en energía. Y hablando de eso, quiero un poco hacer una premisa. El desafío mundial de los alimentos, siempre el tema de los alimentos, de saber distribuir bien el mundo. Yo pienso que los alimentos no faltan en el mundo, hay que distribuir los bienes de los alimentos. Viene también otro desafío, que es la energía, ¿no? Y que es un tema muy, hoy en día, que hay que hablar mucho y discutir mucho, es un desafío que tenemos en Paraguay y que todos tenemos en el mundo. Y creo que al final todo lo que está pasando, todo esto, vamos a decir, este ruido, como ya dije antes, que está pasando con Europa, es que hay, por muchos productores, hay una percepción que este acuerdo no le vaya a beneficiar a los productores. Entonces, como dijimos, las barreras ambientales son justamente para justificar o para decir que el acuerdo no está bien. En realidad, creo que esto es normal. Seguramente algunos sectores beneficiarán, otros no beneficiarán, pero lo que nosotros necesitamos acá en Paraguay sobre todo es buscar nuevos mercados. Como dice Raúl, tener previsibilidad. Porque si la industria no tiene previsibilidad, es difícil proyectarse, es difícil invertir. Es imposible. Es imposible. Entonces, en este caso yo pienso que hay que seguir trabajando, hay que seguir demostrando que nosotros como países, esos países de Mercosur tienen el potencial y respetan todas las normativas ambientales internas, pero también las que se van proyectando y necesitamos seguramente tener más claridad. O sea, necesitamos entender bien cuáles son las exigencias, necesitamos también avanzar. Y el miedo es que esto se vaya prorrogando mucho y que tardemos 2 años, 3 años antes que tengamos realmente un texto definitivo de este acuerdo. Acá ¿sabe por qué estoy manipulando el teléfono? Porque tengo acá una información que me pasó un amigo de todos ustedes. Si él me da permiso lo voy a mencionar, pues si no, no. ABC de Madrid. Ya tienen, seguramente. Europa cierra el grifo a los biocombustibles de la soja por su impacto en la deforestación. Entonces, ¿de qué previsibilidad es lo que estamos hablando? O sea, espera un poco, ¿de qué previsibilidad? Vos te fuiste, firmaste un acuerdo, te sacaste una foto, hiciste una fiesta. Nos llegó que nanga la visibilización de nuestro país, etcétera, etcétera. Y ahora Europa ya te dice, no, pero tu combustible, ¿cómo me dijiste? Biocombustible, sí. Claro, ese es a Monteman. O sea, a Europa no le vas a vender eso. Pero lo grave, a mi modo de ver, es que se le pide a la gente, y Raúl lo acaba de señalar, que se ajuste a la normativa europea para que después ellos te digan un día de esto, no, ese no me gusta. Ese para mí es el punto más significativo. Por eso yo le digo al Congreso, señores, yo sé que ustedes responden a organizaciones políticas y las organizaciones políticas generalmente tienen instrucciones, pero no puede ser que ustedes no tengan pienso propio.
que no sepan informar en forma independiente. Perdón. Y que tengan que votar lo que les ordena el presidente, si es la mayoría del oficialismo o la oposición. Hace uno. Ese es mi punto, Maximiliano, justamente. Ahora, esto que yo te acabo de mostrar, ¿es verdad o es mentira? Es cierto. Es verdad, ¿no? Cierto. Entonces, Derlis Maidana, ¿qué es lo que estás apoyando de esto, papá? Natalicio Chase, Santiago Peña, ¿cómo están apoyando ustedes esto? Esto acaba de salir. ¿Entendés? O sea, y ahí meto otro puntito. Y después paso, Eugenio. Sí. ¿De qué previsibilidad podemos hablar en una organización institucional? Y usted, yo sé que no, yo no les voy a pedir a ustedes que se pongan mi camiseta, ni ahí, pero déjenme ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? ¿De qué previsibilidad podemos hablar, estimado amigo, en una dictadura? Pero yo no quiero que me crean a mí. No, no, no. Vamos a poner lo que está pasando. La dictadora de Europa, Ursula von der Leyen, acaba de ordenar, estimado amigo, que el acuerdo de Mercosur se implemente a pesar de que está judicializado. Y se va a empezar a implementar, seguramente porque Europa es una dictadura. ¿Y qué va a pasar si la justicia dice que es ilegal el acuerdo? ¿Eh? O sea, ¿qué van a hacer ustedes con ese papel que esta señora está diciéndose? No, esto se va a implementar. No nos importa lo que dijo el Parlamento, porque el Parlamento le votó en contra. Esto se va a implementar. ¿Y el tribunal dice que esto es ilegal? ¿Qué hacemos, mi querido Eugenio? Mira, nosotros me doy cuenta que estamos del otro lado, estamos en el extremo opuesto acá a lo que están los demás panelistas. Desde la mirada del servicio, nosotros como multitienda, ¿qué vemos? Vemos complementos de productos, vemos opciones, vemos posibilidad de calidad, nuevos productos, nuevos precios. Entonces, complementamos el mix de servicios al consumidor paraguayo si se da esta posibilidad, porque acá pues tenemos un potencial finalmente, el potencial de nosotros recibir, porque desde el lado de nuestra mirada como multitienda tenemos para recibir nosotros y dar mejor calidad a través de productos y servicios que van a ser de una manera un poco más diferenciada en su calidad. Esa es la mirada que tenemos nosotros. Entendemos que hay otros sectores que van a estar afectados. Pero yo abordo también el tema del producto. ¿Qué está pasando en el mundo? Y voy a ponerme en el caso, pero yo voy a usar el ejemplo del automóvil, Eugenio, porque tengo mejores datos nomás, ¿no? Y yo relojes, por ejemplo, no conozco, porque como ustedes ven, no me interesa el tema reloj, ¿verdad? Pero auto, ¿verdad? Bueno. Dos datitos para que la gente sepa. Hace 30 años, estimados amigos, el ranking de producción de automóviles era el siguiente: Estados Unidos número 1, Europa número 2. Y en Europa vos tenías Alemania número 1, después venía Francia, después Inglaterra. Entre esos números estaba Japón, pero del otro lado del mundo, ¿verdad? Y después Japón desplazó a Europa. Japón desplazó a Europa. ¿Por qué? Verá. Bueno, eso hace 30 años. Hoy día, amigas, amigos, China produce 28 millones de automóviles año. El segundo es Estados Unidos. ¿Saben cuánto? 8 millones. Japón 4 millones o por ahí, y Europa por ahí también. ¿Por qué, estimado amigo? Porque ese producto, Eugenio, le sirve cada vez a menos gente. El producto hiperregulado europeo es tan caro que solamente los mega ricos pueden comprar. Y eso te va a pasar a vos con todas las líneas. Porque lo que Europa puede vender así de hiperregulado es justamente un producto que solamente puede comprar un rico. La élite de Davos, más nadie. Entonces,
yo conozco tu negocio y sabes bien que me gusta y me suelo ir, pero yo me voy a tu negocio no para no para comprar eso, ¿entendés? O sea, esa es la parte que a mí o sea, ¿cómo es lo que ustedes ven esto? Nosotros, como te digo, volvemos a ver que ya tenemos hoy una MIPYME que cada vez agarramos. Es decir, ¿qué es el ideal nuestro oyente con multitiendas y el 5par? Darle fortaleza, obviamente, a la empresa nacional, las MIPYMES. Pero no podemos negar, así como el mercado asiático, hoy un mercado potencial en diferenciación, en precio, en calidad, en opciones, es para nosotros un complemento al mix y a la variedad que nosotros podemos ofrecer como multitiendas. Obviamente que cada multitienda tiene su nicho y irán eligiendo las oportunidades que podemos encontrar en el mercado europeo. Esa es la mirada con la cual miramos. Entendemos, mira, es un documento de 1000 páginas. Tengo entendido que a cada país le pusieron No, o sea, 512 páginas. Sí, más o menos. Entonces, va a ser un tema desafiante. ¿Sabes por qué tiene 512 páginas? Porque es hiperregulación. O sea, el acuerdo sí lo llama una hiperregulación. Pero bueno. Y Gilberto, la misma cosa, o sea, a ver, ¿qué previsibilidad podés tener vos? Vos estás ahora, usted la agricultura, y o sea, yo no voy a darle a ustedes ninguna explicación sobre la agricultura porque ustedes me dan 7 vueltas, pero la cuestión de previsibilidad, un día esto te dicen, no, este sésamo emite CO2 no sé cuánto que ya no quiero más, y te borran así como ¿qué haces? O sea, Sí, ¿a dónde quiero llegar, Gilberto? Y te voy a perfeccionar la pregunta, si me permitís. Ustedes se van a jugar todos por un mercado que un día de estos les va a cerrar la puerta de una. ¿Y qué van a hacer? Entiendo perfectamente tu pregunta y qué suerte que trajiste a la mesa esa pregunta, porque en nuestra experiencia con el mercado europeo, yo les puedo decir que es un mercado muy exigente de por sí, antes de este acuerdo, especialmente con los límites permitidos residuales de agroquímicos, residuos de pesticidas, plaguicidas, el cual nosotros tenemos que abocarnos y adecuarnos. Te hacen análisis de 500 elementos, Galap 500 le llaman por el nombre de un laboratorio y 500 elementos. El que quiere exportar sésamo o chía a ese mercado tiene que hacer el chequeo previo al embarque, obviamente, asegurar de que su lote exportado cumpla con esos estándares. Es riguroso, es arriesgado y es así como decir, si no cumple, no se va. O si llega eventualmente y cae en un chequeo aleatorio o lo que sea, inclusive pueden retirar de las góndolas y hacer un recall muy fuerte. O sea, estamos hablando, yo hablo de un eventual caso que sé que pasó con algunos países. Un ejemplo les voy a dar. India. En ese caso fue una oportunidad para Paraguay. Esos números que te dije que importa Europa de sésamo de Paraguay, 8, 7 países, más o menos por valores 5 o 6 millones de dólares, de los últimos 2 o 3 años. Hubo un año, no me acuerdo, 5 o 6 años atrás, que India era el mayor exportador de sésamo a Europa y salió en un chequeo un elemento que se llama óxido de etileno. Paz, clausurado. India, clausurado. Y ahí se abrió una ventana para Paraguay como un país productor de sésamo con alta inocuidad, que veníamos nosotros con ese expertise ya del mercado japonés. Entonces, ese faltante que iba a haber para la provisión de sésamo con inocuidad, con los estándares de Europa, ellos pensaron, ¿quién va a suplir este volumen? Paraguay, por la fama que tenemos de exportar sésamo con inocuidad a Japón. Por lo que te dije cuando empezamos la entrevista, nosotros pasamos un filtro sanitario muy fuerte hace unos años que logramos sortear y el mercado japonés prácticamente tiene franja verde para las importaciones de sésamo de Paraguay. Esa fue una oportunidad y ahí aumentamos muchísimo el volumen de exportación de sésamo a Europa. Entonces, es así como decía Enrique, ellos tienen sus reglas y pasa algo, pueden sancionar. El alcance así puntualmente, aparte de mi experiencia que les estoy compartiendo, ¿qué más pueden exigir? Hay que leer bien, in extenso, todo lo que corresponde a ese acuerdo. Y les puedo dar, por ejemplo, una experiencia más. Antes
Paraguay exportaba muchos volúmenes de sésamo orgánico, porque cumplíamos con los estándares, pero de la noche a la mañana empezó a pedir que los productores tengan razón social. Y nosotros anteriormente trabajábamos con grupos de productores y se podía certificar más. Entonces ahí empezaron a debilitarse las empresas y ahora prácticamente un producto con certificado orgánico de sésamo es difícil ya que se vaya. Casi nadie está haciendo. Ahí nos ¿Qué te pidieron razón social? Razón social. O sea, que tenga personería jurídica. Y Juan Pérez de la Chacra, que tiene 2 hectáreas, tiene que tener Juan Pérez facturar. Y nosotros trabajamos una buena tajada con autofacturas, dentro del límite de todo lo que nos establece la SET. Pero que la única forma que podamos hacer de esa forma es con productores extensivos. Pero la producción extensiva es arriesgada porque usa muchos químicos. Entonces, hay varias cosas que se pueden plantear, que por eso desde que arranqué dije, hay fortalezas y hay debilidades que puede generar este acuerdo. Pero en la práctica, y lo que yo tengo la esperanza es que con este acuerdo se supone que vamos a sentar a negociar ante un problema un poco más, no sé, es como sentarte con un inquilino que firmaste un contrato y a ver qué pasó con la casa que le alquilaste. Algo así es la esperanza que tenemos. Y lo otro que yo veo de positivo es que también podríamos captar inversiones de empresas relacionadas a nuestro rubro para la parte agrícola acá, para producir en Paraguay, que vengan ellos mismos a producir como ellos quieren que se produzca, a ver si lo hacen, bienvenido sea, y por otro lado que también puedan industrializar algo. Yo te voy a decir una cosita y dejo una pregunta, puedo tenemos y no la pausa porque Valerio me está puteando acá. No va a venir nadie. Después voy a explicar por qué te digo que no, por qué creo que no va a venir nadie. Pero lo segundo, y esta es la pregunta que quiero dejar planteada. Perdón, Gilberto, y a todos, ¿cómo lo que ustedes esperan ninguna previsibilidad si el acuerdo viene con un anexo que se llama salvaguarda? Pero espera un poco, perdón, con todo respeto. ¿Qué son las salvaguardas? Es una autoatribución que dan los europeos para decir, esto cumplo cuando me canta. No te voy a decir que parte del cuerpo les canta. Pero a la vuelta recién me contestan. Vamos a la cosita y estamos enseguida. ...20:44... Voy a contar una pequeña parte de la conversación que tuvimos fuera de aire y no le voy a delatar a nadie porque voy a decir lo que yo contesté. Me preguntaron acá en esta mesa por qué yo pienso que a pesar de todo se va a aprobar el acuerdo. Y mi respuesta fue la que puse hoy en mi artículo, entre paréntesis. Voy a tratar de ser elegante. Muchos sobres, estimados amigos. 190.000 millones de euros de presupuesto de ONGs de la Unión Europea. Entonces vos te preguntás por qué tenemos nosotros una estupidísima ley de movilidad eléctrica que nadie pidió. Derlis Osorio, no vas a contestar nunca. ¿Por qué tenemos una ley de datos personales que nadie pidió? Señores del estudio jurídico que trabaja con la Unión Europea acá en Paraguay, ¿por qué no dan la cara a ustedes? ¿Por qué no le explican a la gente cuánto cobraron? ¿Cuánto cobraron para hacer esta ley? ¿Verdad? Porque nadie pidió, ni un paraguayo pidió, nadie quería, nadie necesitaba, pero se hizo la ley, ¿verdad? Señores del estudio jurídico, saben bien, Gina, de quién estoy hablando, bien saben. No, pero lo que pasa, no, lo que pasa es que usted tiene sobre, papá, de los 190.000 millones. Eso es lo que pasa. Y en el gobierno, y en el Congreso. Y todo calladito, porque en los medios de comunicación también. Entonces todo calladito. No, esto es... Nadie pidió esto, boludo. En fin. Volviendo a la pregunta, Raúl, empiezo contigo y creo que por el tiempo nos va a dar para una ronda.
¿Qué salvaguarda hay para la salvaguarda? ¿Qué salvaguarda hay para la imprevisibilidad europea? O voy a decirlo en términos más crudos, en términos políticos más crudos, para la arbitrariedad europea. ¿Qué salvaguarda tenemos nosotros? Bueno, técnicamente le escuchaba al ministro de Industria el otro día respecto, justamente en la entrevista que tuvo contigo, y lo que él explica es que el Paraguay estaría exento, eximido de la salvaguarda por una condición de escala principalmente, porque el Paraguay no produce, digamos, bienes y servicios en cantidades como para poder generar algún tipo de desequilibrio en el mercado europeo. Y yo creo que justamente ese es el principal desafío, la escala que nosotros tenemos, porque necesitamos esos mercados, Enrique. Y hablando desde un punto de vista pragmático y productivo, necesitamos esos mercados. Y otros, no es el único mercado, hay otros también que estamos trabajando, pero en definitiva lo que estamos haciendo desde la industria es encontrar y explorar alternativas a lo que hoy tenemos. Realmente el Paraguay necesita crecer y es imposible crecer sin poder acceder a ese tipo de mercados. Es que yo, no, Raúl, vuelvo a decir, yo estoy totalmente de acuerdo con que nosotros tenemos que abrir todos los mercados que sea posible, incluido el europeo. Lo que yo veo acá hay una negociación donde Paraguay, yo tengo que admitir que el canciller hizo cosas muy notables y acá voy a leer justamente la sección D, el artículo 3, o el parágrafo 3 de la sección D, porque Paraguay hizo un esfuerzo para tener una... Pero fíjense lo que dice el material. En caso de que la Unión Europea determine que una medida se aplicará a Mercosur como entidad única, Paraguay quedará exento de la aplicación de dicha medida. Y aquí viene la trampa, estimado amigo, la trampa, la trampa. A menos que el resultado de una investigación europea demuestre que la existencia de daño grave, la amenaza de daño grave, también está siendo creada por exportaciones de Paraguay. Y yo le voy a poner un ejemplo no hipotético, mi querido Raúl, un ejemplo que ya pasó. El cuero. Hay una investigación que se abrió en la Unión Europea sobre el cuero paraguayo debido a una denuncia de Óscar Ayala Amarilla. No, eras el denunciante. No sé, a lo mejor me estoy acordando mal, te pido disculpas, pero podrías aclarar si fuiste vos o no el denunciante. Entonces, un paraguayo del Foro Económico Mundial, no, pues si eres comunista, no. Bueno, un paraguayo del Foro Económico Mundial es la base de la denuncia que mueve a la certificación europea para decir, salvo que una investigación te deja afuera. Nosotros perdimos ahí un mercado de 100 millones de dólares. ¿Es verdad o es mentira? Mira, es verdad, Sí. pero justamente a eso me refiero, que el acuerdo es una oportunidad, pero tenemos que tener los ojos bien abiertos en cuanto a la aplicabilidad y al equilibrio de ese tipo de medidas, justamente que podrían beneficiar o perjudicar a ciertas industrias y a ciertos sectores. Entonces, en definitiva, las salvaguardas son recíprocas. También hay sectores que en nuestro país podrían sentirse amenazados, no sé específicamente cuáles, pero podrían haber sectores que podrían estar amenazados, que las salvaguardas podrían aplicarse correctamente, ¿verdad? Finalmente lo que buscan las salvaguardas es equilibrar y regular de alguna manera los desequilibrios que puedan existir técnicamente. Ahora, ¿cuánta objetividad hay sobre la aplicación? Bueno, eso es justamente lo que se tiene que... Y ahí entra, Maximiliano, mi crítica, que es la siguiente. ¿Cómo podemos tener nosotros fuerza para discutir la salvaguarda si acá, en el gobierno, en el MADES, en la Corte, en la Fiscalía, en el Congreso, hay una cantidad de ONG de Europa poniendo guita? Entonces, ¿quién va a negociar por nosotros? ¿Quién negocia por nosotros? Vos te vas a la lista de
asesores del Congreso y son todos negueceros. La Corte Suprema tiene acuerdos de gobernanza con CODEUPI. La misma cosa la policía, la misma cosa la fiscalía. El Ministerio del Ambiente es una sucursal de la Unión Europea, ministro Rolando de Barro. Vos trabajás para ellos, no para nosotros. Entonces, ¿quién negocia por nosotros, Maximiliano? Para vos, para tu combustible de soja, por ejemplo. Y bueno, realmente es difícil responder a esa pregunta, ¿verdad? Y por un lado nosotros pensamos, nosotros somos un gremio que representa al sector privado y necesita defender los intereses de nuestros asociados. Y lo que nosotros queremos, como dice Raúl, queremos buscar nuevo mercado o asegurar lo que nosotros ya tenemos. Lo que no queremos es retroceder, ¿verdad? Entonces, este es lo que más nosotros, este riesgo es lo que nosotros más estamos preocupados, ¿verdad? Entonces, al final, la salvaguarda, como dice Raúl, de ambos lados, pero sí detrás seguramente hay temas mucho más grandes sobre este tema, ¿verdad? No, yo, o sea, la parte que me preocupa, vos formalmente puedes tener la salvaguarda de los dos lados, que no es cierto, mi querido Raúl. La salvaguarda de los dos lados es así como te leí. O sea, de los dos lados, el primer párrafo es de los dos lados. El segundo párrafo ya es ellos solos. Y así es todo el acuerdo. ¿Entendés? Entonces, y lo peor del caso es que nosotros no tenemos ONG en Europa. Ellos tienen ONG en Paraguay. Entonces, les voy amiga mía, yo sé que soy un plomo al recomendar alguna lectura, pero vale la pena, estimada amiga y amigo. Historia de la conquista de la India. Ustedes saben que Inglaterra no fue el país que conquistó la India. Fue una empresa privada, la Compañía de Indias. ¿Y saben cómo? Con el equivalente en 1750 de las ONG. La Compañía de Indias pagaba unos secretariados con los marajás, con los príncipes de la India. Y terminaron los príncipes de la India aceptando los sobornos y vendieron su país enterito. Y esto no es ciencia ficción, no es Alicia en el País de la Maravilla. Esto ocurrió, estimado amigo. India se pudo volver a independizar recién en 1949. Entonces los que creen que acá se está hablando, ¿no?, que los conspiranoicos, no, pero chicos, pero si esto ya pasó. ¿Ustedes por qué creen que Europa tiene ese presupuesto de ONG? Porque son buenos, ¿eh? Porque quieren la bendición del Papa León. Eugenio, perdón, ya. ¿Entendés? Yo entiendo el interés de ustedes, pero tengo que decir lo siguiente. Eso no es un interés particular con respecto al beneficio general. Nosotros, como te digo, creemos que es un complemento. Nosotros tenemos que abrirnos, Enrique, lastimosamente. Es decir, hay muchos desafíos en este acuerdo. No podemos estar afuera porque hay opciones que podemos traer mejora de calidad de vida, que son ergo, en este caso para nosotros, productos que pueden venir con mejores opciones, mejores calidades, mejores precios. Entonces, esa es la mirada que nosotros le queremos mirar optimísticamente, pero con conciencia. Y lo que vos decís es un punto importante de equilibrio que no podemos dejar de ver, es una realidad también. Eso nomás. Gilberto. Bueno, esperamos siempre lo mejor, estando preparados para lo peor. Yo creo que así tenemos que pensar. En el corte dijiste, Enrique, busquemos hacia otros mercados. El sésamo está ya muy posicionado en Asia, Japón, Taiwán, China. Y en este caso sí vemos a la Unión Europea como una oportunidad para aumentar y fortalecer nuestros envíos si las condiciones dan y si no nos aprietan mucho del cuello. Hasta ahora nos figura en la lista como la soja, como otros commodities, y estamos trabajando bien. Queremos aumentar los envíos a ese mercado y creo que desde nuestro sector estamos preparados para cumplir
por lo menos en la parte de inocuidad, los envíos que vamos a garantizar. Hasta que te pidan los aumentos de precios de las certificaciones de agroquímicos, de pesticidas y de razones sociales. Eso sí siempre está en el riesgo, que eso sí debilita la competitividad, la exigencia de certificaciones. Eso no es lo que quieren ellos, sacarte de competencia. Pero bueno, vamos Porque hay un boludo en Francia que está queriendo hacer sésamo orgánico, ¿entendés? Y encima viene el pelotudo del rey de Inglaterra y dice, yo, el orgánico, ¿entendés? O sea, porque está también ensobrado. No me crean a mí, es cuestión de leer, estimado mío, ¿entendés? Bueno, miremos como una oportunidad y vamos a ver qué pasa en la práctica, de ahora en más. Nosotros, como digo, ya tenemos... última pregunta, y te juro que nos quedan 40 segundos cada uno, pero yo, ¿quién, y le pregunto en realidad a cada uno como gremio, ¿quién vigila cómo va a negociar el gobierno esto? ¿Cuál es el nivel de interacción? Raúl, empiezo contigo. Sí, realmente es algo que tenemos como tarea pendiente entre todos los gremios del sector privado de entender justamente esa vigilancia que es absolutamente requerida. Yo entiendo que el gobierno está impulsando a partir de ahora una especie de debate con el sector privado para entender cuáles son los puntos más sensibles de cada sector representativo para llevar una agenda de trabajo justamente relacionada a este tipo de cuestiones. Entonces, en definitiva, tiene que haber una articulación público-privada muy robusta, con una contraparte que sea altamente especializada y técnica en la implementación de las letras pequeñas justamente de este acuerdo. ¿Marce? Bueno, importante, como dice Raúl, el diálogo. En este caso hay muchos gremios, sabemos que... ¿Pero les invitó, el gobierno les invitó o no les invitó todavía? Sí, hay invitaciones. También creo con la coordinación seguramente de la Unión Industrial Paraguaya, que ellos son un gremio de cúpula. Seguramente esto favorecería el diálogo, ¿verdad? Centralizar todos los gremios y tener también una postura, que sea una postura un poco representativa de todo el sector. Porque es bueno opinar, pero es bueno que por lo menos el sector privado esté más o menos en una cierta línea general y que eso pueda ser, vamos a decir, la bandera, vamos a decir, que la UIP pueda hacer de intermediario por eso. Eugenio, ahora, y ustedes invitados también a Sincopar, digo, ¿hasta qué punto compartirían las preocupaciones del sector productivo? Porque Totalmente abierto. Yo inclusive, gracias al espacio que necesité empezar a analizar un poco, le pedí exactamente a Gustavo Jiménez, el ministro de MIPYMES, que es nuestro gran nexo ahí en el ministerio, que nos conecte con el viceministro de Comercio y hacer una capacitación ya esta semana, lo antes posible, porque tenemos solamente, gracias a la prensa, los datos un poco más precisos, ¿verdad? Y ahora tenemos que ver eso, capacitarnos y ver realmente las oportunidades que tenemos como multitienda en este caso, para traer mejores productos y servicios al consumidor paraguayo. Gilberto. CAPEX es miembro activo de la UGP, Unión de Gremios de la Producción, y creo que Enrique, vos sabes todo lo que hizo la UGP. Creo que es el gremio que aportó muchísimo para que se reduzcan muchas de las exigencias que de repente se visualizó que estaban de más o mal, ¿verdad? Creo que hasta donde se pudo a través de la UGP y los asociados se trabajó para hacer lo que está diciendo, quién acompaña, quién vigila, y se hizo un buen trabajo con el gobierno. Es lo que me tocó presenciar en las reuniones que me invitaron, y aprovecho para destacar la labor de muchos miembros activos de la UGP en ese sentido. Yo voy a terminar una cosita nomás. Amigas, amigos, el gobierno paraguayo hizo una negociación buena, poderosa. Ahora, el problema es que nosotros tenemos en esta negociación una cuarta parte nomás. Las otras tres partes, los que tuvieron acompañamiento más o menos como Paraguay fue Argentina, pero Uruguay y Brasil jugaron para Europa. 100% para Europa. Entonces, lo que salió, que es lo que yo le estaba leyendo, estimado amigo, sí, anota puntos paraguayos, eso hay que reconocerlo, pero una cuarta parte. Y esas otras tres cuartas partes es donde estamos, creo que, con problemas. Espero que ustedes tengan razón y que yo esté equivocado, de todo corazón. Pero me temo que no va a ser así. Nos vemos mañana, chao.